Hola, bienvenidos a otro video de este curso de primeros auxilios. Hoy vamos a hablar de lo que son los huesos, las articulaciones, vamos a hablar de fracturas, de esguince, de luxaciones. Primero vamos a empezar con lo que sería un esguince. Un esguince es cuando la articulación se sale del lugar por un movimiento, pero vuelve solo nuevamente a su posición. Vamos a apoyarnos en esta imagen que les voy a poner a continuación para poder entender un poco de qué hablamos con esguinces. En esta foto podemos ver el esguince clásico de tobillo, un movimiento que supera el rango normal de movimiento de la articulación. Esto provoca un estiramiento de los ligamentos. Esto puede provocar seguramente dolor, inflamación, hinchazón, como se ve en la imagen. Esto también va a hacer que la articulación no funcione correctamente, lo que llamamos una limitación funcional. Pasamos a esta otra imagen donde vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Usamos una mnemotecnia que se llama DICE para guiarnos. DICE significa descanso, la articulación no se va a poder mover bien y va a provocar dolor. Entonces, el pie quieto, estamos hablando de tobillo, puede ser de cualquier articulación. El miembro o la articulación en posición de descanso. Podemos ayudarnos con hielo, no directamente, recuerden, pero sí envuelto en una toalla para aliviar, para disminuir la inflamación local. Vamos a usar un vendaje compresivo, no tan apretado que haga que cosquilleen los dedos, pero sí que sea firme para mantener la articulación estable, ayudarla a que cicatrice, ayudarlo a que desinflame en posición estable. Y también nos ayudamos elevando un poco el miembro por arriba del corazón. Eso va a hacer que desinflame y que duela muchísimo menos. El reposo, el no mover la articulación, el descanso de ese miembro ayudado de hielo, eso va a hacer que en un promedio de 24 o 48 horas la inflamación empiece a descender y mejore mucho. Ahora pasamos a un segundo concepto. También dijimos que íbamos a hablar de luxaciones. ¿Qué es esto? Esto es cuando la articulación, al igual que en el esguince, sale de su eje normal, pero no vuelve solo a la posición. Queda estos huesos fuera del contacto normal. Es necesario médicamente un profesional volver a la articulación a posición. Vamos a ayudarnos también con una imagen. En esta imagen vemos clásicamente la articulación de la rodilla fuera del lugar. En esta otra imagen vemos la articulación del hombro, como también puede salirse del lugar. Estas son algunas de las articulaciones que más sufren luxaciones. Al igual que el esguince, en estos casos el dolor va a ser intenso. La articulación va a quedar fuera de posición, por lo tanto no va a ser funcional. Es muy importante entender que no podemos nosotros volver esta articulación a la posición. Recuerden que rozando las articulaciones tenemos nervios, tenemos vasos sanguíneos. Si esto se hace de mala manera, podemos presionar y lesionar cualquiera de estas estructuras. Es necesario traslado rápido al centro de salud para que un médico, traumatólogo especialista pueda volver a colocar esta articulación. Al momento de colocarla, el dolor va a aflojar muchísimo, va a disminuir de 100 a 0 prácticamente el momento, pero esto debe hacerlo un profesional médico. En primeros auxilios vamos a mantener lo más estable posible, que no se mueva más de lo que ya está. Vamos a intentar inmovilizar esa articulación así como está, en la posición que quede, y trasladar rápidamente al centro de salud. Y ahora sí, vamos a hablar del tercer concepto de este video. Vamos a hablar de las fracturas, quebraduras. ¿Qué son? Es cuando un hueso se rompe, cuando pierde la continuidad el propio hueso. Podemos clasificar las fracturas en dos tipos. Puede ser cerrada o simple, o abierta o complicada. Cuando se provoca una fractura, las características primeras son, muchas veces el paciente siente el clic, el ruido de quebrar el hueso. Siente gran dolor y siente, al igual que vimos en los casos anteriores, tanto de luxaciones como de esguinces, vamos a ver una deformación de la articulación, de la zona afectada, con gran impotencia funcional y con gran dolor. Puede haber un color morado, un color amarronado, violáceo de la zona que se puede formar rápidamente por un gran hematoma debajo de la piel. Cuando hablamos de fracturas, hablamos de riesgo de vida. Tiene una prioridad médica importante.
¿Por qué? Porque los huesos al quebrarse se quiebran y se rompen y quedan como astillados. ¿Qué significa? Es como si tuviéramos dentro de nuestra piel navajas o cuchillos. Esto, al perder la unión, ser cinchados por los músculos, pueden moverse y lesionar, cortar los tejidos alrededor. Si recordamos cuando hablamos de cuerpo humano, ¿qué tenemos alrededor de los huesos? Tenemos venas, tenemos arterias, tenemos nervios. Todas estas estructuras pueden verse lesionadas si la fractura se mueve. Por eso, cuidado, una fractura es algo de riesgo vital. ¿Cuál es el principal riesgo entonces que ocasiona una fractura? Una posible hemorragia, y es lo que debemos prevenir. ¿Cómo prevenimos una hemorragia en una fractura? Evitando que el hueso se mueva. Si esto, por más que esté roto, se queda quieto, no va a cortar y no va a lesionar las estructuras adyacentes. Si se mueve, corremos gran riesgo. La clave entonces de una fractura es la inmovilización, dejar el hueso lo más quieto posible. Así como quedó, no necesitamos volverlo a posición, no necesitamos moverlo, porque ahí ocasionaríamos nosotros la lesión. Como quedó, como el accidentado en la pose que quedó, así vamos a intentar dejarlo hasta que llegue personal médico que pueda manipularlo. Para esto vamos a intentar hacer un entablillado de la zona, con maderas, con cartones, con un palo de escoba puede servir, un cucharón de madera de la cocina, lo que tengamos a mano. Si tenemos una cuadernola gruesa, también nos va a ayudar. Vamos a intentar poner esa articulación, ese hueso en posición firme, que no se mueva, que el paciente no mueva esa zona de su cuerpo. Nombramos hace un ratito que había una forma de clasificar las quebraduras o las fracturas en abiertas o cerradas. Una fractura cerrada es aquella donde el hueso se rompió, pero la piel está intacta, no hay una lesión de la piel. En cambio, una fractura abierta o complicada es aquella donde el hueso ya se desplazó y ocasionó también una lesión en la piel. En caso de tener una fractura con hemorragia, nos olvidamos de la fractura. ¿Por qué? Porque ya ocasionó lo peor que podía hacer. En ese caso debemos atender la hemorragia. Es nuestro principal accionar. Intentar evitar que se siga perdiendo sangre, que la persona termine en un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué pasa en este caso? Si ya hay una hemorragia, si hay una hemorragia importante, ¿qué debemos de hacer? Debemos detener el sangrado. Si vamos a recordar cómo deteníamos los sangrados, ¿se acuerdan? Primera opción, presión directa sobre la lesión, sobre la herida, sobre donde se ve el sangrado con ambas manos con fuerza. En este caso, si tenemos un pedazo de hueso saliendo hacia afuera, no podemos hacer presión directa. ¿Qué vamos a hacer? Presión superior, presión más arriba, donde está la arteria lesionada. Vamos a ir a presionar la raíz de la arteria lesionada un poco por arriba, con fuerza, con ambas manos, para intentar colapsar esa arteria contra el hueso y detener ese sangrado. Más de una vez hemos hablado de que en primeros auxilios generalmente no medicamos a los pacientes. Bueno, este caso sería capaz una excepción. El dolor de una fractura es muy intenso. El paciente va a estar desesperado prácticamente de dolor. Si tenemos algún analgésico, ibuprofeno, paracetamol con nosotros, se lo podemos dar. Seguramente no le va a aliviar mucho porque el dolor es demasiado intenso. Pero tal vez la sensación de haber tomado algo, el efecto placebo, puede hacer que mejore. Entonces, si tenemos paracetamol o ibuprofeno, le damos 1 o 2 pastillas. Probablemente cuando llegue al centro médico va a necesitar medicación muchísimo más fuerte. A modo de resumen, entonces, en una fractura, recuerden, hay gran riesgo de hemorragia y la hemorragia tiene un riesgo vital. Entonces, en una fractura, ¿qué vamos a hacer? Intentar que no ocurra una hemorragia. Vamos para eso a inmovilizar el miembro afectado. En caso de que se haya provocado una hemorragia, vamos a ir a atender la hemorragia, a evitar que esta hemorragia siga progresando. Vamos a ver una imagen a modo de resumen entonces. Primero, evitar movimiento de la zona afectada. No intentar acomodar el hueso en caso de que esté roto o salido del lugar. Retirar la ropa o elementos de la zona. Necesitamos, como siempre, ver las heridas. Vamos a inmovilizar con un entablillado rígido por encima y por debajo de la fractura, con lo que tengamos a mano. Y vamos a acudir rápidamente a emergencias o a llamar a una ambulancia si no podemos hacer un traslado seguro. Espero que este video les haya gustado y les sea útil.
Cualquier cosa me dejan en comentarios. Seguimos sumando videos y aprendiendo juntos a salvar vidas.